A continuación, en Todo Vale. Tenemos 5 líneas de tratamiento claramente diferenciadas en función de la tipología de residuo. Tenemos la línea de tratamiento de frigoríficos y aparatos de frío. En segundo lugar, una de televisiones de tubo de rayo catódico, de las antiguas. Otra línea específica para tratamiento de televisiones planas. Hemos pasado de un etiquetado que incluía desde el A+++ hasta la D, con ese color degradado de verde a rojo, a un nuevo etiquetado que vuelve otra vez al tradicional de la A a la G. Recoger todo tipo de residuos que no se deben dejar en los contenedores de la calle, aunque sí que es verdad que han puesto contenedores para plásticos y hay gente que ya directamente lo tira en los contenedores, aunque nosotros también lo recogemos. Pero colchones, muebles, enseres, todo eso que afea los contenedores de las calles que no se deberían dejar, lo recogemos en los puntos limpios. Pedro Martín, director general de Ilunion Reciclados. ¿A qué se dedica Ilunion Reciclados? Nos dedicamos principalmente a transformar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en nuevos recursos que van a ser utilizados para fabricar el nuevo equipamiento. ¿En La Bañeza desde cuándo? Estamos en La Bañeza desde el año 2009 y esta planta obedece a la respuesta que ha dado el Grupo Social 11 a 3 necesidades que tiene la sociedad, como son el cada vez mayor volumen de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que generamos, en segundo lugar, la sobreexplotación de los recursos naturales del planeta y, por último, la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad y de colectivos vulnerables. Ilunion forma parte del Grupo Social de la ONCE. Efectivamente, Ilunion es la marca de las empresas del Grupo Social 11, una marca de empresas que aglutina más de 50 unidades de negocio diferentes, agrupadas en 6 divisiones. ¿Nos enseñas la planta? Claro que sí, acompáñame. Vamos para allá. ¿Cómo tenéis organizada la planta? Esta planta tiene una capacidad de tratamiento de 16.000 toneladas al año. Tenemos 5 líneas de tratamiento claramente diferenciadas en función de la tipología de residuo que se trata en cada una de ellas. Tenemos la línea de tratamiento de frigoríficos y aparatos de frío. En segundo lugar, una de televisiones de tubo de rayo catódico, de las antiguas. Otra línea específica para tratamiento de televisiones planas. Otra para el tratamiento de gran aparato electrodoméstico, como por ejemplo lavadora, y por último, otra línea específica para tratamiento manual de pequeño aparato electrodoméstico e informático. Está llegando un camión, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre cuando llega? Pues mira, lo primero que ocurre cuando llega un camión es que pasa por la zona de báscula, el camión se pesa para tener completamente claro cuánto volumen de residuo nos trae y sobre todo de qué tipología de residuo nos trae. Pasamos a la fase de descarga del camión. Nuestro carretillero va descargando el camión y ubicando el residuo en la zona correspondiente en función de qué residuo es el que trae. Aquí tenemos, por ejemplo, frigoríficos. Aquí tenemos la zona de frigoríficos, de descarga de frigoríficos, porque justo a continuación por la puerta tenemos la línea de frigoríficos donde van a ser tratados. En esta planta el residuo que más llega es precisamente frigoríficos, que viene a suponer aproximadamente el 50-55% de las entradas totales de material. Luego seguido de gran aparato electrodoméstico, como por ejemplo pueden ser lavadoras o lavavajillas o hornos, que vienen a suponer en torno a un 30% del restante. La mitad del residuo que os llega es frigorífico, ¿por qué? Que somos una planta especializada en el tratamiento de frigoríficos. De hecho, en España hay cientos de plantas de tratamiento de RAE, pero especializadas en el tratamiento de frigoríficos y con una línea específica para el tratamiento de ese residuo, solo somos 11. Es un electrodoméstico que proviene tanto del flujo doméstico como del flujo profesional, porque hay que tener en cuenta que aparte de los frigoríficos que cada uno de nosotros tenemos en casa, contamos también con las recogidas o las entregas
de frigoríficos de todo lo que son supermercados, arcones congeladores. Entonces, claro, es un volumen que se añade al del doméstico. ¿Por qué especializaros en este tipo de aparato? Porque desde que concebimos la empresa, la concebimos para dar respuesta a toda la necesidad de reciclaje, toda tipología de RAEs que tiene la sociedad, y entre ellas están los frigoríficos. Entonces, no entendíamos una planta de reciclaje de RAEs sin una inversión hecha a propósito para tratar esta tipología de... ¿Es el más contaminante? Es probablemente uno de los más contaminantes y sin lugar a dudas el que más impacto tiene negativo sobre la capa de ozono si no se trata adecuadamente. ¿Por qué? Porque todos los gases que contienen en su interior, los gases refrigerantes, los famosos CFCs, pues son los gases que si no se confinan adecuadamente, pues su emisión al medio ambiente genera pues graves problemas medioambientales. Jefe de planta de aquí de Ilunion La Bañeza. Cuéntanos dónde estamos ahora mismo. Ahora mismo estamos en la línea de tratamiento de frigoríficos, de la fracción FR1, que son todo aquel residuo y RAE de intercambio de calor. El frigorífico, que además es una de vuestras especialidades. Sí, gran parte del residuo que se trata en esta planta son toneladas de frigoríficos. ¿Qué es lo que hacéis con el frigorífico después de almacenarlo, cuando entra en esta fase? Tiene 3 pasos. El primero es desmontar las partes sueltas, el vidrio, quitar el vidrio y basura que traiga adentro. Después hacemos la extracción del gas y el aceite que está dentro del circuito de refrigeración, que es lo que llamamos fase 1. Y después, en la siguiente fase, que quitamos el motor, introducimos en línea toda la información que tiene el frigorífico, por ejemplo, el tamaño, qué tipo de gas tiene en el compresor, qué tipo de gas tienen las espumas, cuántos compresores traía, porque es información que tenemos que llevar por temas de trazabilidad. Una vez hecho ese paso, entra todo el frigorífico al triturador. Tenemos 2 trituradores, 2 pasos de trituración. La primera etapa es un triturador que realmente despedaza el frigorífico y la segunda etapa ya es una etapa de reducción de tamaño. Y la segunda fase es cuando se tritura, las espumas de poliuretano también contienen gas. Se ha usado el gas para expandir el poliuretano. Pues antes ese gas eran gases de efecto invernadero, por eso es necesario retirarlos. La mayor parte de los frigoríficos vienen con gas pentano, pero es obligatorio también por ley retirarlo. Es lo que hace es, en la trituración, al desprenderse el poliuretano del resto del equipo, el poliuretano va a una fase que es la peletizadora, se comprime y se extrae todo el gas. Ese gas extraído y se convierte pues en líquido para llevarlo también a un gestor autorizado. ¿Cuáles son esos componentes del frigorífico? En su mayor parte de hierro, de plástico también, espumas de poliuretano y de cobre y aluminio. Andrés, ¿esto qué es? Estos son los pellets de poliuretano y en este caso es un residuo que va a valorización energética en la industria. Tiene un poder calorífico importante, casi como 1 litro de gasoil, y en este caso va a una cementera, a su horno. No los podríamos utilizar en casa. No. El que tenga estufa de pellet, este no se puede usar en casa. Desafortunadamente no, porque precisamente pues esto es plástico y también viene de un desecho de un residuo industrial, ¿no? Es un residuo, no es un producto. El pellet que tú quemas en tu casa es un pellet de madera y es un producto. Todo esto que estamos viendo aquí es el final de esos frigoríficos que hemos visto. Aquí tenemos pues aluminio fino, es muy limpio el aluminio, realmente es una fracción bastante buena. ¿Y esto qué ocurre con esto?
Pues esto va a las fundiciones de aluminio para también terminarlo de refinar, limpiarlo, porque así lo veas muy limpio, pues tiene sus impurezas, y al final hacen lingotes de aluminio para introducirlos a la cadena productiva. Del frigorífico este que hemos visto, aluminio, los pellets que van a cementera y el plástico. El plástico también va a cobre, sale hierro, sobre todo en su mayoría hierro. Del frigorífico entonces es como el cerdo, se aprovecha todo. Aquí lo intentamos aprovechar todo, de los frigoríficos y de las demás fracciones, sí. Realmente de los frigoríficos llegamos a valorizar casi un 94-95% de él. Estamos muy por encima del requerido legal, que es 85%, pero al final el objetivo del reciclaje es poderlo valorizar absolutamente todo. Ahora vamos a ver el desmontaje de gran aparato electrodoméstico. De un lugar, La Bañeza, esa planta de Ilunion en la que tratan estos electrodomésticos cuando ya no nos sirven, a una tienda en la que vamos a averiguar cuáles son todas esas dudas que tenemos respecto a ellos. Carmen, muchas dudas. Bueno, unas cuantas. A la hora de comprar un electrodoméstico, la primera, el etiquetado. Es la principal. Hace 2 años que el nuevo etiquetado de los electrodomésticos ha llevado un poco a confusión a la población. Hemos pasado de un etiquetado que incluía desde el A+++ hasta la D, con ese color degradado de verde a rojo, a un nuevo etiquetado que vuelve otra vez al tradicional de la A a la G. De manera que nos podemos encontrar una etiqueta de la D, una etiqueta de la C, puede ser un gran y buen electrodoméstico eficiente, mientras que estábamos acostumbrados ya a etiquetas en las que A++, A++, A+, pues eran las etiquetas que todos buscábamos para ese electrodoméstico. En realidad el cambio de etiquetado se produce porque ya no podíamos seguir aumentando pluses a la A. Se llegó hasta el tercer más y se dieron cuenta de que había ya un porcentaje altísimo de electrodomésticos que lo alcanzaron. Exacto. Así que decidieron volver al etiquetado normal. Eso nos lleva a que ahora las etiquetas no vamos a encontrar el A++, el A++, y es posible que sea difícil incluso encontrar electrodomésticos de la A, que ya los hay, pero son pocos, porque realmente llevamos un año de rodaje, por ejemplo en las neveras, llevamos un año de rodaje con el nuevo etiquetado. A medida que los productos se van haciendo más eficientes desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de ahorro de agua y de ruido, nos vamos encontrando que se van posicionando en esas primeras listas. Cuando llegue el momento en el que el 30% de los electrodomésticos se sitúen, de un determinado tipo de electrodomésticos se sitúe en la A, o bien el 50% de esos electrodomésticos se sitúen entre la A y la B, habrá llegado el momento de volver a reevaluar esa etiqueta y volver a generar un nuevo etiquetado. Para no equivocarnos, esta sería la antigua, vamos a explicar la nueva. Por supuesto. Mira, la nueva tiene lo primero de todo algo que nos llama mucho la atención, y es que el consumo, en este caso en kilovatios hora por año, está muy visible en negrita y muy claro, porque es lo primero en lo que nos vamos a fijar en nuestro electrodoméstico. Lo que consume. Hoy en día, y tal y como está el precio de la energía, es súper importante fijarnos en lo que nos va a consumir al año nuestro electrodoméstico, sobre todo si es un electrodoméstico como una nevera, como es el caso, en la cual vamos a tener encendida todo el año. Por otro lado, nos encontramos también de una manera muy visible y, como vemos, degradada de verde a rojo, igual que antes, las letras de la A a la G, con una etiqueta negra que nos indica cuál es esa eficiencia energética. Y en el caso de cada aparato luego vienen una serie de pictogramas que nos informan del ruido mediante un altavoz. Si es un electrodoméstico que emite muy poco ruido, nos situaremos hacia la A y la B, capacidad en litros en el caso de la nevera, y en el congelador, 71 litros. Porque es importante también para las familias saber, una familia numerosa necesitará una capacidad más grande en su nevera y en su congelador. Es algo que nunca miramos, pero es verdad que cuando somos dos en casa tenemos que plantearnos si realmente necesitamos una nevera tan grande, porque llenarla de aire al final consume más, es curioso, pero consume más que llenarla de alimentos, porque los alimentos cogen frío y tardan en perderlo.
pero una nevera vacía tiene aire y ese aire se renueva, entonces ese aire tiene que ir enfriándose constantemente, con lo cual nos consume más el electrodoméstico en este caso. Y por último, el código QR, cuando conseguimos con un móvil localizarlo, nos lleva directamente al EPREL. EPREL es el Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético. Carmen, vamos a ver los electrodomésticos de los que más consumen a los que menos. ¿Y el rey del consumo en los hogares de nuestros electrodomésticos, cuál es? Pues sin duda tenemos que referirnos al frigorífico, a la nevera. No porque sea el que más consume kilovatios hora cuando lo pones a funcionar, que posiblemente podríamos pensar en el horno, pero sí es el que está todo el año encendido, con lo cual ese consumo anual, que es en definitiva lo que nos marca la etiqueta, pues evidentemente siempre va a ser mayor que el resto de electrodomésticos que no los utilizamos todo el año. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta como consumidores a la hora de comprar una nevera para casa? Pues fijaos que yo en lo primero que me fijaría no sería ni en los colores y esa letra con esa marca negra que nos indica en qué punto estamos, porque ya hemos dicho que hemos cambiado el etiquetado, que no podemos ir buscando productos A++, ni A++, ni A+, porque no los vamos a encontrar. No me fijaría en eso y fíjate que tampoco me fijaría a priori en esos kilovatios hora por año. Me fijaría sobre todo en la capacidad, porque no va a ser la misma capacidad la que necesitemos si somos 8 en casa que si solo somos 2, incluso que si somos uno solo. No necesitamos una nevera tan grande. Un hogar medio, vamos a decir, en el que viven 3, 4 personas. ¿Qué capacidad sería la ideal? Posiblemente en un refrigerador, en una nevera, porque ya la vamos a poder llenar. 200 litros, por ejemplo. Por ejemplo. 190, esta ya sería muy superior. Muy grande. Esta ya familia numerosa. Y ya no hablamos de la siguiente, que sería 335. Un hogar medio, con unos 200 litros de capacidad, un frigorífico. Es suficiente. Tenemos que pensar que la nevera consume más vacía que llena. Hay que tender a tener no la nevera cargada hasta los topes, porque también estamos pidiéndole a la nevera que trabaje en demasía. Un sobreesfuerzo. Pero un término medio en el cual tengamos una capacidad. Igualmente tenemos que valorar si nosotros somos de congelar mucha comida o más bien de comer en el día, para realmente plantearnos si necesitamos un congelador más o menos grande, porque también tiene su consumo. De hecho, es el segundo de la casa. Medalla de oro, medalla de plata y el bronce. El bronce se lo vamos a dar a los televisores. Para que cerremos el círculo, nos faltaba visitar un punto limpio. En Valladolid hay 5 puntos limpios, este es el más pequeñito porque está dentro de la ciudad, aunque se recogen en todos los puntos limpios el mismo tipo de cosas. Aquí viene la gente, estoy yo, está mi compañera, les atendemos, recibimos, miramos a ver lo que traen y ya lo tiramos en sus respectivos contenedores. ¿De qué se ocupa? A ver, de recoger todo tipo de residuos que no se deben dejar en los contenedores de la calle, aunque sí que es verdad que han puesto contenedores para plásticos y hay gente que ya directamente lo tira en los contenedores, aunque nosotros también lo recogemos. Pero colchones, muebles, enseres, todo eso que afea los contenedores de las calles que no se deberían dejar, lo recogemos en los puntos limpios. Limpio es para particulares, profesionales. ¿Quién puede traer aquí sus residuos? Particulares, solamente particulares. Las empresas tienen que recoger y reciclar sus propios residuos en gestores autorizados. Aquí solo es para los particulares, lo que se genera en domicilios. El aceite de cocina, el plástico, si cambias un colchón, un frigorífico, una lavadora, lo que se genera en domicilios. ¿Nos enseñas cómo lo organizáis? Sí, vamos a verle.
¿Qué es lo más habitual que llega a este punto limpio? Pues ahora mismo viene muchísima madera y muchos enseres, colchones, sofás, todo ese tipo de cosas. Escombro también, el escombro sobre todo en temporada, digamos que cuando la gente en primavera, que la gente cambia el plato de ducha, la bañera por el plato de ducha, se trabaja más. En invierno baja un poquito porque la gente no se mete tanto en obras. Son estacionales, Sí. ¿no? El llenado de los Sí, contenedores. sobre todo el digámoslo así. escombro es sobre todo después de Semana Santa, que ya hace bueno y la gente ya aprovecha para hacer, porque no, esto es para obra pequeña. Entonces, sí, el contenedor cuando se llena se avisa a un gestor y se lo llevan. ¿Cada cuánto llenáis más o menos los contenedores? Pues es que depende, después de la pandemia ha sido una locura, pero igual 20 días, un mes, hay compañeros que tardan menos, la madera últimamente, y eso que intentamos colocarla y partirla para que vaya más lleno. ¿Habéis notado que a partir de la pandemia, Sí, se ha trabajado mucho. desde cuándo está abierto este punto Desde el limpio? 99, desde abril del 99. ¿Y habéis notado algún cambio en el usuario? Sí, desde el principio que venía muy poquita gente, ahora ya cada vez viene más, ya la gente lo va conociendo, se hacen campañas. ¿Y cuál es el perfil del usuario que viene? Es que no hay gente mayor que le mandan de casa, toma que me han dado esta bolsita para que te la deje aquí, y hay gente joven que pues, según va a comprar o sale a dar un paseo lo trae. Pero sobre todo gente de mediana edad y gente mayor. El problema es que todavía sigue habiendo muchos residuos en los contenedores, que eso es con lo que hay que intentar terminar, porque da mucha pena, estropea mucho la ciudad, que es una ciudad muy bonita y la estropea mucho. Con eso tendríamos que terminar, porque sí que hay campañas de que no cuesta nada, es todo gratuito, el ayuntamiento te lo recoge gratuitamente, los puntos limpios son gratuitos, entonces... Eso es importante, no se cobra, No se cobra. ¿Aplicaciones de segunda mano? ¿Habéis notado que la gente a lo mejor en vez de traerlo aquí lo pueda vender? Sí que te preguntan, ¿no? Y a lo mejor esto funciona si lo queréis dar, nosotros lo tenemos totalmente prohibido. Sí que decimos que si lo quieren dar tienen que ir a otros sitios, que este no es el sitio adecuado. Aquí es para reciclar, todo para reciclar. ¿Cuántas personas trabajan en esta planta? Actualmente estamos trabajando 69 personas, de las cuales el 82% tienen algún tipo de discapacidad. Todo de la zona de La Bañeza o en un radio a lo mejor de 20 kilómetros a la redonda. Sí. Has hablado de capacidad de 16.000 toneladas. ¿Y cuántas recicláis? Pues mira, el año pasado terminamos en diciembre reciclando más de 11.500 toneladas. ¿Y de dónde vienen? Pues vienen principalmente de toda la cornisa noroeste de España, lógicamente de Castilla y León, es de donde recibimos la mayoría del material, pero también recogemos en Galicia, en Asturias y en Cantabria. Esta tipología de residuo nos viene de dos orígenes principalmente, por un lado doméstico y por otro lado profesional. El profesional es el que nos traen las empresas, y ahí pues pueden entrar islas de supermercados, electromedicina. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar un nuevo electrodoméstico y ese establecimiento se hace cargo del antiguo que yo tenía en casa. Ese es el tratamiento doméstico, efectivamente. Ahí puede venir o bien de Punto Limpio o bien de las tiendas de la distribución, cuando por ejemplo el consumidor va a comprar un equipo nuevo, puede depositar el antiguo allí, o bien incluso para pequeño aparato electrodoméstico no es necesario ni siquiera que compre un equipo nuevo, porque las tiendas tienen la obligación de reciclar, recoger y mandar a reciclar adecuadamente el pequeño aparato electrodoméstico que el consumidor deposite. Y que estos aparatos acaben en una planta de tratamiento, como por ejemplo esta, en donde aseguramos un correcto tratamiento de ese material. Me refiero a no solo el tratamiento en sí mismo, sino también toda la cadena desde que ese material se deposita en esa tienda hasta que llega a nuestras instalaciones, porque el transporte tiene que garantizar que ese equipo no se deteriore en su transporte, y el almacenamiento previo al tratamiento tiene que garantizar que no se emitan materiales contaminantes ni a la atmósfera, ni al suelo, ni a ningún sitio. ¿Cuánto de ese material que recicláis se reaprovecha? Depende de la tipología de material, pero en término medio estamos consiguiendo unos índices de reutilización y de reaprovechamiento de un 94% de todo el volumen total que recibimos. Antes de que los RAEs, este tipo de aparato, llegara a esta planta, ¿qué ocurría con ellos? Podía ocurrir cualquier cosa, ¿no? Es verdad que en el año 2005 se hizo un Real Decreto
a propósito para regular cómo tenía que tratarse todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y supuso un antes y un después para regular este sector y para implantar pues toda una serie de prácticas, de buenas prácticas de tratamiento, de gestión y de recuperación de materiales, que es la base sobre la que hemos venido trabajando en estos años. ¿Continuamos? Continuamos. Andrés, línea 2 de esta planta de reciclaje de Ilunion en La Bañeza. Aquí, ¿qué es lo que, no sé si decir, se desguaza? Sí, bueno, sí. Aquí lo que desguazamos, lo que desmontamos son el gran aparato electrodoméstico. Ahora mismo estamos desmontando lavadoras. ¿Qué tipo de electrodomésticos son los que forman parte de esa categoría de gran electrodoméstico? Aquel aparato que tiene su lado mayor de 50 centímetros. ¿Lavadoras? Lavadoras, ¿Lavavajillas? microondas grande, un horno, una caldera de estas de gas que tenemos en casa. ¿Qué porcentaje de este tipo de aparatos os llega? Porque si antes hablábamos que de frigoríficos era el 50%, ¿esto qué puede ser? ¿El 30%? Sí, bueno, un 30%. Primero se desmontan ciertas partes, el motor, se le quita el vidrio, la madera. Retiramos ciertas componentes que por ley hay que retirar, el condensador, ¿sí? La placa electrónica, las placas de circuito impreso también se clasifican por tipos de placas, porque no todas se valorizan igual. El equipo entra al triturador. Pasa algo similar a los frigos, entra todo mezclado, se tritura y sale, y a la salida se puede separar lo que es férrico de lo que no es férrico. Si de los frigoríficos ese porcentaje que marca la ley es del 85% y vosotros alcanzáis ese 94%, hablabas, sí. En este otro caso de este tipo de electrodoméstico, ¿qué porcentaje recicláis? Bueno, aquí estamos también alcanzando un porcentaje del 92% o así. ¿Qué exige la ley? Aquí también se exige un 85%. Línea 2, hecha, ¿verdad? Sí. La 3, ¿qué vamos a encontrar? Pues ahora vamos al pequeño aparato electrodoméstico. En la línea de pequeño aparato electrodoméstico. Aquí estamos ahora mismo desarmando un ordenador portátil. Estamos hablando de un 10%. Pequeño aparato electrodoméstico, entra casi Pues, cualquier cosa. Claro. Aquí vemos de todo. De todo. Mira, hay cafeteras, hay tostadoras, ordenadores. Primero el desmontaje es manual, hay que retirar ciertos componentes, unos porque son sustancias peligrosas o componentes peligrosos y otros porque se valorizan mejor así. Pero cuando hablamos de componentes peligrosos, sobre todo en el pequeño aparato electrodoméstico, lo que más vienen son las baterías. ¿Y qué ocurre con esas baterías? Van también a gestores autorizados que las tratan y las reciclan. Estas son las placas. Sí. Esas son las placas de circuito impreso. Eso sale así tal cual y va a unos gestores que lo que hacen es terminar de desmontarla para aprovechar los metales que tienen estas placas. Son metales preciosos, mucho cobre, pero también plata y otros conductores. ¿Y aquí también tenéis un porcentaje de lo que se consigue reciclar? Sí, aquí también llegamos a eso del 90%. Andrés, y nos queda hablar de algo que a nosotros nos interesa mucho, que es la telebasura. ¿No? Sí. Es lo que y nos aquí queda. Literalmente la telebasura, aquí llega aquello, sí. Aquí desmontamos las televisiones planas, las teles más nuevas, que pueden ser LCDs o con LED. ¿Son menos contaminantes que las antiguas? Puede ser que sí, se asimilan mucho a cualquier otro aparato electrodoméstico, placas de circuito impreso, metales, plásticos, pero sí que la particularidad de las TVs planas son las que tienen iluminación con tubos fluorescentes, ¿no? Pequeños tubos fluorescentes internos que emiten la luz. Hay que retirarlos y separarlos para que también un gestor se lleve los fluorescentes. Todavía llegan muchísimas TVs antiguas, la gran mayoría.
Aquí estamos desmontando las teles antiguas, las teles de tubo de rayo catódico. Primero hay un desmontaje, sobre todo manual. Estas televisiones pesan lo que no está escrito para ayudarla, ¿verdad? Sí. Lo que hacemos es igual que en el pequeño aparato electrodoméstico, desmontamos por partes. Al final se deja descubierta lo que llamamos el tubo. El tubo es el vidrio, ¿sí?, que es donde pues, ocurre la imagen, donde se proyecta la imagen dentro de la televisión. Como veis allí, se retira el cono. Este año hemos empezado a ver como el cambio. Seguro que con la pandemia mucha gente cambió la tele. Sí, bueno, siempre ocurre algo que genera toda esta cantidad mundial, de aluminio, ¿no? Los Seguro mundiales, que fue pues, el mundial anterior, los olímpicos y tal, pues eso, la gente cambia de tele. Es el último paso del tratamiento de las TVs de tubo de rayo catódico. Lo que hacemos es separar los tipos de vidrio que se compone el tubo de rayo catódico. En este caso es el vidrio cónico, el que está encima, y el vidrio plano, que está abajo. El vidrio cónico tiene mayor contenido de plomo y está catalogado como un residuo peligroso. Lo que pasa es que tiene un polvo de fósforo, que es el polvo donde ocurre la catodoluminiscencia, que hay que retirar también. Por eso se tiene esa aspiradora, se retira el polvo se recoge en esa aspiradora industrial en un contenedor y ya una vez limpio este vidrio, descontaminado, pues este vidrio va a otro silo. Si tienen de estas teles en casa, por favor, que las lleven a un punto limpio, ¿verdad? Sí. Sí, hay que llevar todo electrodoméstico que termine su vida útil, tiene que terminar en un punto limpio o también lo podéis regresar al sitio donde habéis comprado el nuevo electrodoméstico. Pedro, casi de una manera romántica, este es el fin de las teles y este va a ser el fin del programa. Así es. ¿Todo vale? Todo vale, en nuestro caso al 94%, y lógicamente recordar que además de la labor medioambiental que hacemos en esta empresa, también hacemos una labor social, pues aunando las dos en el propósito de Ilunion, que es construyendo un mundo mejor con todos incluidos. Ese 94% que yo me lo voy a guardar, como esperanzador. Eso es, y todo gracias pues, a la labor de clasificación y de separación pues, que hace la ciudadanía de sus residuos para que pueda llegar cada uno a las plantas donde se tratan adecuadamente. Gracias. A ti. Medalla de bronce para nuestros televisores, indudablemente, por una cuestión ya de uso. Quizás es el electrodoméstico que también utilizamos más que lo que podríamos pensar de una lavadora o de un horno, pero es que además existe una cosa llamada el consumo fantasma, que no es más que dejar nuestra televisión en stand-by, es decir, apagada simplemente, pero que quede ese pilotito rojo encendido, que lo que nos viene a decir es que ahí hay un consumo residual que se está realizando a lo largo de todo el día. La etiqueta de la televisión también esta es la nueva, ¿verdad? Volvemos a tener ese consumo en kilovatios hora, en este caso no es al año, sino por 1000 horas de uso. Y por otro lado tenemos la certificación con esa letra en negrita, el código QR. Y lo que diferencia de otros electrodomésticos en el caso de la televisión es que por un lado tenemos el tamaño de la pantalla, bien sea en píxeles como en pulgadas, y este otro cuadradito que es muy interesante para aquellas televisiones que tienen el HDR, que no es más que el High Dynamic Range, es decir, ese rango de alta, la traducción sería dinámica, en definitiva, viene a ser
cuando esa tele se nos ilumina de una manera que nos permite ver las imágenes con muchísimo más contraste, con muchísima más resolución y con muchísima más calidad. El HDR consume muchísimo más y si nos damos cuenta en este electrodoméstico, en esta televisión, estamos viendo que nos mantenemos en un rango de la F, pero cuando encendemos ese HDR pasamos a la G porque el consumo se dispara. ¿Y qué podemos tener en cuenta a la hora de comprar un televisor? Yo me fijaría más, fíjate, en el tema de qué voy a hacer con ella cuando no la utilizo. ¿Puedo apagarla? ¿Me permite apagarla directamente con el mando para que quede totalmente apagada y no haya ese consumo fantasma? ¿Puedo instalar un controlador de horas que no es más que un enchufe que tiene unas pequeñas escamas en las cuales tú le vas diciendo pues quiero que se encienda de 8 a 12 el enchufe o quiero que esté encendido pues de 8 a 8 y entonces el resto del tiempo digamos que se apaga? Es un gesto. O la regleta, efectivamente, podemos también tener una regleta que no cuesta nada, es un pequeño gesto, ir a la regleta y apagar el botón cuando nos vamos a dormir. En este caso, fíjate que si lo comparamos con las teles antiguas, aun con todo y aun con el HDR, estamos hablando de que la eficiencia energética es muchísimo mayor. Es decir, muy probablemente nos siga consumiendo menos que aquella tele que tenemos en casa que decimos, no, bueno, es que esta resiste a todo. Sí, y está bien, o sea, está bien cuando tenemos un electrodoméstico que su vida útil aguanta, porque quiere decir que lo hemos cuidado muy bien y que ese electrodoméstico sigue ahí, pero a veces nos tenemos que plantear si cambiarlo económicamente a la larga, al cabo de 2, 3 o 4 años de consumo, no nos va a permitir un ahorro energético también. Están los contenedores de vidrio, que ese trabajamos menos porque hay en todas las calles. El papel cartón, sobre todo como nos han puesto un contenedor grande, pues para cajas grandes. Cápsulas de aluminio, de café y de plástico, que eso sí que se trabaja porque es relativamente nuevo, no hace mucho que está. El contenedor de la ropa, que tiene que venir en bolsas atadas para meter el contenedor de la ropa en el contenedor ya con la bolsa atada, que también se trabaja muy bien, la ropa se trabaja también, sobre todo en temporada, en cambios de armario se trabaja muy bien. Son baterías, sobre todo baterías de coche. No hay mucha cantidad porque tanto las baterías como los RAEs vienen en un camión, vienen a retirarlo a diario. Es un contenedor de poda. Aquí están los RAEs, el papel cartón que es el que hemos comentado, que se tira desde arriba y sobre todo los RAEs para frigoríficos, lavadoras y cambiar la tele, que televisiones han venido muchas. Específicamente los RAEs, ¿la gente sabe que tienen que venir aquí? Sí que hay gente que lo sabe. De hecho se trabaja muy bien también. Frigoríficos y las lavadoras vienen menos porque como es muy voluminoso, normalmente cuando lo compras el mismo vendedor te lo retira, pero con televisiones, router, teclados, pantallas de ordenador, la típica que hemos guardado en el trastero por si acaso, que luego hemos descubierto que no la vamos a poner nunca, se trabaja bien. Están empezando a venir pantallas planas, hasta ahora eran todas de las antiguas, de las grandes. Teléfono móvil, cargadores, de estos cargadores que vas guardando en un cajón y de repente te das cuenta que tienes 4 o 5, todo ese tipo de cosas, sí, es lo que más viene. ¿Y hay algo que os hayan traído que no hayáis podido recoger? No recogemos ruedas, por ejemplo, y medicamentos sigue viniendo mucha gente preguntando, eso se recogen en las farmacias y aún así hay gente que todavía pregunta mucho por medicamentos. ¿Todo lo demás tiene cabida? Prácticamente todo, se recogen bastantes cosas, sí, mucho. Pinturas, disolventes, aguarrás, el que tiene un poco, sí, aceite de coche, aceite de cocina, aerosoles como habéis visto, se recogen muchas cosas. Las lavadoras, después del televisor, la lavadora es lo que más nos consume. Sí, como hablamos en todo momento de consumos anuales, va a cambiar un poco en función del tamaño de las familias. A lo mejor hay familias en las que el televisor se gasta menos que la lavadora, porque son muchos, porque casi no ponen el televisor, pero digamos que la media, según datos de la OCU, pues, ocuparía ya el cuarto puesto. ¿Qué nos tenemos que fijar en la lavadora? Bueno, pues aquí tenemos 2 etiquetas, una antigua, una nueva, y vemos que ha habido cambios sustanciales. De nuevo, volvemos otra vez, el nuevo etiquetado,
cambiado de la A a la G, los colores los seguimos manteniendo, ponemos un poquito más visual, quizás separado del resto, ese consumo de kilovatios hora, en este caso para cada 100 lavados. Esto, ¿verdad? Efectivamente, y en este caso pues ya no hablamos de 1000 horas de encendido como en los televisores, Sino de los lavados. sí, no hablamos ya del consumo anual de una nevera que está completamente encendida todo el día, sino de los lavados. Entonces en este caso son 100 ciclos. Luego nos encontramos con unos nuevos etiquetados. Por un lado los kilos, esto sí veníamos poniéndolo en la etiqueta anterior, los kilos de carga, el ciclo de lavado que nos viene indicado para el programa ECO, Programa ECO. Uno piensa y dice, 3 horas, eso es muchísimo gasto. que todas las lavadoras tienen que traer unas instrucciones. En esas instrucciones deben poner cuántos kilovatios y cuántos litros consume cada uno de los programas, y a veces nos llevamos la sorpresa de que el programa ECO no es el que menos consume ni en litros ni en kilovatios. Es decir, el programa ECO es un programa muy eficiente de limpieza, pero si por ejemplo yo tengo la ropa algo sucia pero no demasiado, lo que podríamos llamar sobada, no necesito poner un programa ECO. Basta con un programa rápido y en frío, y eso es lo más eficiente que tiene siempre una lavadora. Un programa muy rápido y en frío, que no tenga que calentar el agua y que no tenga que estar mucho tiempo funcionando. El caso del lavavajillas no sé si es igual, porque lavavajillas también tiene un programa ECO. Es exactamente lo mismo. Suelen ser, pues eso, 3 horas. Hablamos de programas que tienen una eficiencia de limpieza muy grande. Hablamos de programas que pondríamos cuando tenemos realmente el lavaplatos lleno, lo primero. Pues si tenemos media carga del lavaplatos nos vamos a plantear un programa que, aunque no sea el ECO, es un programa mucho más eficiente en este momento porque yo solo necesito que me lave la mitad de la carga. 45 litros. Ese sería el consumo de litros que hace en el programa ECO con la carga completa. Luego tenemos la eficiencia de centrifugado y por último el nivel de ruido. Algo también importante, porque parece que no, pero el ruido es importante. Al final tenemos muchos aparatos haciendo mucho ruido en casa y el ruido también está demostrado que de alguna manera contamina. Desde luego contamina nuestra salud. Hay que tener cuidado con estas cosas, es decir, está bien que busquemos los tramos horarios, está bien que pensemos también en los vecinos a la hora de poner esa lavadora a las 2 de la mañana, pero también tenemos que pensar en esa potencia contratada que tenemos para no superarla. ¿Un consumo medio qué potencia necesita un hogar de 3-4 personas? Depende un poco de los electrodomésticos que tenga y depende un poco del tema de iluminación del hogar también, que eso también lo tenemos que tener en cuenta y además también las etiquetas han cambiado de nuestras bombillas. Pero entre un 2,4 y un 3,3 sería un poco por donde nos tendríamos que manejar. La mayoría de la gente tiene una potencia contratada superior a la que necesita y no lo sabe, porque no se ha parado a mirar su contador inteligente para ver en qué momentos y en qué picos supera esa potencia. Y la mayoría de las veces te das cuenta de que no la has superado nunca, con lo cual necesitas un punto de potencia inferior, porque no llegas a esos consumos. Fíjate si es importante todo este tema, que desde la Fundación Caja de Burgos, a través de las aulas de medio ambiente, hemos impulsado un programa nuevo que se llama Hogares Verdes, en el cual estamos orientando y asesorando a las familias para conseguir, mediante un reto colectivo, la reducción de nuestros consumos de energía y agua en este año. Carmen, muchas gracias por poner luz sobre esas etiquetas y sobre el consumo que hacemos en casa con los electrodomésticos. Gracias a vosotros.